no. Mi hermana siempre me regaña cuando le platico cosas que pasan en el lugar en donde trabajo. Me dijo que nunca firme hojas en blanco. Lo que ella no entiende es que si dices que no, en ese momento te corren. Se enoja porque nos mandan sin equipo de protección. Ella no sabe que desde lo más arriba llegó la orden de que no vamos a gastar. Dice que la seguridad no es un gasto, es una inversión estratégica, y yo estoy de acuerdo con ella, solo que no hay dinero para estas cosas. Mi hermana dice que en primera no debí de haberle dado mi número a nadie de la jefatura. Ahora por eso me mandan mensajes a todas horas. El día en que ocurrió la cosa que te voy a contar, me llegaron fácil 45 mensajes, uno tras de otro y todos de distintas personas. Trabajo en gobierno, seguro lo adivinaste. Mi jefe, su jefe, el subdirector, la directora de área, la directora general y después personas cuyos nombres jamás había oído. Todos pedían algo parecido, que no dijera nada, que no se lo contáramos a nadie. Algunos se escuchaban preocupados, otros un poco enojados. Era un hecho que ya todos estaban dormidos cuando se enteraron de lo que pasó. Una de tantas personas que se pusieron en contacto conmigo era de gobierno central. Él se oía muy mal, como si llevara un día completo de fiesta. Esa persona hasta se atrevió a decirme que todo me lo había imaginado, que algo así era imposible. Trabajo en mantenimiento, tú imagínate dónde. Realmente podría ser en cualquier nivel de gobierno, en cualquier entidad. Si no lo sabes, entérate. Estas cosas suceden muy seguido y en toda la República, y me refiero a cosas que no se dan de conocimiento a la población. Yo te lo cuento, pero no voy a decir mi nombre. En una avenida principal, un puente peatonal tenía un agujero en la base. Mi jefe mandó a preguntar al área correspondiente que si era parte del diseño o que por qué había algo que parecía un cuarto por debajo del suelo, a un lado de donde terminaban las escaleras. La orilla de la banqueta estaba construida, pero en la acera no había cemento, sino pura tierra. El puente salía de una base cuyos cimientos estaban muy por debajo de la tierra. Ahí abajo estaba el cuarto. La tierra poco a poco se fue erosionando, tal vez por el caminar de los peatones. El caso es que gradualmente se empezó a revelar que algo había ahí abajo. Solo se veía un pequeño agujero, mismo que se empezó a hacer lo suficientemente grande como para que la gente comenzara a depositar su basura en él. Entonces nos llegaba un reporte cada 15 días. Había que sacar toda la basura porque empezaba a apestar. Mi jefe nos dijo que sacáramos esa basura con ganchos porque no era buena idea que hiciéramos el agujero más grande, pues eso invitaría a que tiraran más basura o que empezaran a meterse. Las primeras veces todavía no se veía que fuera un cuarto, parecía solamente un agujero. En realidad ni siquiera era un cuarto, era un túnel. Teniendo unos días que nos habían mandado a limpiar, llegó un nuevo reporte. Esta vez no era de basura, era de que alguien se había metido al agujero y no volvió a salir. Porque no llamaron a emergencias, porque la persona entró voluntariamente. Vieron cuando se sentó en el suelo y empezó a meter los pies, luego arrastrarse hacia adelante, irse metiendo poco a poco hasta desaparecer. No nos mandaron a sacarlo. En el reporte nos estaban mandando a cerrar el agujero. No nos dijeron que tuviéramos cuidado. Honestamente, nadie se lo hubiera podido imaginar. No nos dijeron que fuéramos a buscarlo ni que nos metiéramos a ver qué más había ahí.
Unos policías se asomaron a revisar y dijeron que no había nadie. Tal vez la persona estaba herida o atrapada. Quiero que sepas que a menos que le hubieran ayudado a salir, pero con máquinas y equipo especial, era imposible que hubiera logrado escapar. Pensamos que lo querían dejar ahí. Mis jefes pensaron que había sido mentira, que alguien se metió, pero con esa idea en la mente, era mejor tapar el pozo antes de que el niño se ahogara. Fuimos a la obra. El agujero se veía más grande. Realmente sí era posible que alguien se hubiera metido. Nos asomamos apuntando el interior con una linterna. Efectivamente no había nadie, estaba relativamente limpio. Como te contaba, no tenía mucho que lo habíamos vaciado y ya otra vez la gente había empezado a verter en él sus desperdicios. Nunca nos habíamos asomado bien porque antes no cabíamos. Mi jefe ya había mandado a preguntar si era un módulo subterráneo o algo por el estilo, pero nunca le contestaron la solicitud. Entonces ocurrió el incidente. Esa tarde fuimos a inspeccionar. Mi jefe estaba presente, lo acompañaban los ingenieros que eran los que iban a decidir qué teníamos que hacer. Quisiera decir que fueron mis jefes los que mandaron a Manolo, pero él se ofreció, aun cuando se veía difícil salir de ahí, aunque no imposible. Se sentó, se puso boca abajo, se empezó a deslizar hacia el interior y cayó de pie. La pieza era bastante más alta que él. ¿Sería una buena idea sacar la basura antes de cerrar el agujero? No sé, tú dime. Manolo no era su nombre, pero ese nombre se me ocurrió para él. Empezó a revisar lo que había ahí dentro. Dijo que olía mal, pero estaba seco. Yo me temía que hubiera lodo o materia en descomposición, por la basura que aventaban más que nada. Decía que ahí dentro la temperatura era elevada, pero que el calor venía como en olas. De repente, de algún lado salía un vapor seco muy caliente que llenaba la pieza. Se puso a revisar el cuarto hasta que encontró una entrada. A simple vista estaba muy bien escondida, a pesar de que solo estaba oculta tras un cartón. Era una entrada del tamaño de la primera, de la calle, bajo el puente. La primera vez no lo sentí tan arriesgado, la segunda sí. Metió los pies, se empujó hacia el interior y en segundos desapareció. No supimos de él en un minuto, así que le empezamos a gritar. No contestó. Se habría caído al abismo. De ahí tendríamos que rescatarlo, así que mis compañeros y yo nos metimos a la primera pieza. Con lámpara en mano apuntamos hacia el interior. Ese era un cuarto idéntico a aquel en donde nos encontrábamos, incluyendo la abertura al fondo entre el suelo y la pared. No lo creí capaz de descender un nivel más, pero definitivamente lo hizo. En un lugar como ese es muy peligroso entrar sin saber si será fácil salir o que te saquen de ahí. Tuvimos que entrar a un cuarto más abajo. Ahí nos asomamos. Otra cámara. Eran iguales, aunque un poco diferentes. Había mucha basura en la primera, en la segunda casi nada. La tercera era un cuarto gris completamente vacío. Lo único que había en él era otro hoyo y luego otro cuarto y así hasta quién sabe dónde. Buscando a Manolo encontramos una tercera cámara. En el fondo también nos agachamos y nos asomamos.
Ahí estaba mi compañero. Bueno, en realidad estaba en la quinta cámara. Pensamos que apenas se estaba metiendo. Luego pensamos que estaba intentando salir. Entonces vimos que solo se estaba asomando para decirnos que iba a bajar aún más. No era necesario que nosotros lo siguiéramos, nos dijo. Él nos iba a avisar si necesitaba ayuda. Lo esperamos 5 minutos, entonces empezamos a ver si era fácil salir. No lo era. Cuando me di cuenta de esto, tardé nada en comenzar a desesperarme. Imagínate que los que vinieron con nosotros se van y nos dejan ahí. Imagínate que nos encierran, que tapan el puente. Imagínate ser una más de las estadísticas que dan vida a la supuesta leyenda urbana de que en los puentes y en las grandes construcciones hay trabajadores en sus cimientos. Ya iba a gritar cuando escuchamos la voz de Manolo. Ya lo encontré, nos dijo sin tanto entusiasmo. Se refería a la primera persona que se metió al agujero. Está muerto. Al instante se me revolvió el estómago. ¿Cómo íbamos a sacar a un muerto de ahí? Uno de mis otros compañeros pensó lo mismo que yo y lo dijo. El otro le respondió que no seríamos nosotros, sería el CEMEFO, o sea, el forense. Está muerto, repitió Manolo. Le arrancaron, le cortaron pero yo aquí me voy a quedar con él. Conmigo ya somos 6. No entendía lo que estaba diciendo, no sé si inhaló algo, pero se veía que se había vuelto loco. No era él, definitivamente no era él. Teníamos que sacarlo de ahí y luego salir todos de ahí. Se sentía complicado. No vengan por mí. Debió haber estado parado en algo o en alguien, pues se veía que no necesitaba hacer fuerza para mantenerse asomado por el agujero. Nos dijo que no le apuntáramos con la lámpara directamente a los ojos. Veíamos su rostro oscuro, pero hasta que acercamos el haz de luz a él, pudimos apreciar bien. Tenía la cara manchada de sangre, sobre todo la boca. No sabes cómo me empezó a latir el corazón. Mi compañero comenzó a tartamudear, quería decir algo, pero como que se le escapó el aliento o no sé qué. Lo que vimos primero no fue lo peor. Manolo estaba comiendo algo que manchaba su boca y sus dientes. Nos preguntó que si no queríamos bajar, que él y todos los que estaban ahí aún tenían hambre. Hasta el muerto. ¡Qué macabro! Era él, pero definitivamente no era él. Por mi abuela, que algo se le metió en el cuerpo. Despavoridos nos hicimos para atrás. Necesitábamos ayuda. Él necesitaba ayuda. Me apoyé en mis 2 compañeros para salir. Luego uno empujó y yo jalé al segundo. Entre los 2 jalamos al último y así le hicimos bóveda por bóveda hasta que salimos a la superficie. No nos van a creer, pensé en decirle a mi jefe, pero mi jefe ya no estaba, ni los ingenieros, ni los camiones. Vamos por ayuda, márcale a la policía, háblale a la directora, pide el número y márcale a su esposa o a sus hijos. Manolo era un hombre solo, tenía a su mamá pero en Tamaulipas, decía que casi nunca hablaba con ella.
Al primero que le marcamos fue a mi jefe. Él nos dijo que nos quedáramos ahí, que no nos moviéramos. Llegó en menos de 20 minutos, escuchó nuestra historia. Se metió al carro para hacer una llamada. Cuando terminó nos pidió que nos subiéramos al carro y nos llevó a las oficinas. Creí que íbamos a tener una reunión, pero solo nos dejó esperando afuera de su privado. Como a los 45 minutos sonó el teléfono. Su secretaria pasó frente a nosotros para avisarle y él rápidamente salió a contestar. Ni siquiera se despidió, salió inmediatamente del edificio. Pasaba de nuestra hora de salida, así que ni 2 minutos después de que él se fue, nos fuimos nosotros. Nos quedamos muy preocupados, así que no nos fuimos para nuestras casas. Nos echamos a caminar hacia el puente. Cuando llegamos, nos encontramos con que ya había un camión vaciando cemento en el agujero. Quisimos intervenir, pero la policía nos lo impidió. Ahí estaba mi jefe, su jefe, la jefa de ambos y la jefa de todos ellos. A las 9 de la noche empezaron las llamadas, venían de varios niveles de gobierno y como te conté en un inicio, casi todas eran amenazas. Me da horror recordarlo, creo que no sé bien qué es lo que más me aterra, saber que hay algo ahí abajo, saber que dejaron a alguien atrapado en ese túnel. Cuando paso por ese puente siempre me pongo a pensar, ¿habrán cerrado también el otro extremo del túnel? Dos. Mi cuñada dice que se acuerda de Rosa como si la hubiera conocido apenas en 2023. De esto que te voy a contar ya pasaron casi 12 años. Norma ha laborado toda su vida en hotelería. Afortunadamente pudo saltar al sector turístico, ya que en 2009, cuando empezó a trabajar, estuvo como camarista en un hotel de paso. Ahí conoció a Rosa. Ella era otra camarista, muy hábil, muy rápida, muy buena en su trabajo. También era una persona muy reservada, introvertida y un tanto extraña. Cuando se ponía a arreglar las habitaciones, dice Norma, ni se le escuchaba trabajar. Solo de pronto se oía que se iban cerrando las puertas de a una por una, todas en un mismo piso, y así en menos de una hora, 7 cuartos completamente limpios y con las amenidades repuestas. Pasaba detrás de la gente como una sombra, sin hacer ruido y sin llamar la atención. Cuando era la hora de la comida, mi cuñada y sus compañeras solían reunirse en la puerta y en grupo irse caminando a la fonda de Doña Victoria. Rosa era la única que nunca lo hacía. Varias veces la invitaron, pero ni una sola aceptó. Las otras chicas se ofrecieron también a invitarle la comida, pero que no era por el dinero, era porque siempre traía sus alimentos desde casa. Las otras chicas decían que era una bruja. Norma siempre las regañaba, les decía que no hablaran así de ella. Lo que mi cuñada pensaba era que Rosa tenía cierto grado de autismo, como uno de sus sobrinos. Rosa era una bruja, solo que Norma era muy inocente o de plano muy tonta para no haberse dado cuenta. A la hora de la comida, Rosa tomaba la llave maestra y se metía a consumir sus alimentos a la habitación 111. Un pequeño secreto me reveló mi cuñada y yo te lo quiero revelar a ti.
En la mayoría de los hoteles siempre hay una habitación que no se renta, pero no creas que hay algún motivo esotérico o misterioso detrás de ello. Es para los empleados, para que ahí, de ser necesario, se den un baño, se tomen una siesta o, como Rosa, tomen sus alimentos. La cuestión es que varias veces mi cuñada o alguna otra de sus compañeras llegaron a entrar a dicha recámara y Rosa no estaba. Una vez incluso esperaron a verla entrar a que cerrara la puerta, luego abrieron ellas y entraron también. Rosa no estaba en la 111. Por eso decían que era bruja, no por lo que realmente la hacía extraña, distinta. En cualquier lado te puedes encontrar gente con supersticiones, que se cuelgan de distinta manera sus collares, que ponen canela en polvo debajo de los tapetes en la entrada, que no se bañan en noches de luna llena, que se persignan si se van a sentar en otro lugar de la mesa que no es donde se sientan habitualmente, que le ponen una cruz de sal al fondo de la olla para que la comida no haga daño, que si después de salir de casa tienen que regresar porque algo se les olvida, significa que se salvaron de que algo malo les fuera a pasar. En los hoteles pasa mucho, según Norma. ¿Por qué crees que es la 111 la que no se renta? Porque ese número tiene un significado para ciertas personas. ¿Por qué crees que muchos hoteles no tienen piso 13? ¿Por qué crees que todas las camas deben estar orientadas al norte? Dice mi cuñada que en los 4 años que trabajó ahí, solo una vez vio a la dueña. Llegó sin avisar, en la recepción pidió que le hablaran a todos los trabajadores para una reunión. Norma y sus compañeras estaban a punto de irse a comer, así que se tuvieron que regresar. La señora solo quería presentarse, decirles que probablemente iba a vender el hotel, pero que no se preocuparan porque tenía trato de que conservarían a todo el personal. Antes de marcharse preguntó si habían estado presentes todos los trabajadores. Hacía falta Rosa. Una camarista dijo que si querían, ella podría irle a llamar, que debía estar en el 111. Entre las empleadas se voltearon a ver, recordando que en pasadas ocasiones la buscaron ahí dentro y no la encontraron. A ver si a la dueña también se le esconde, dijo una de ellas con cierto tono. No, jefa, no está. La dueña sabía que había una segunda puerta detrás del closet de esa habitación y, según les dijo, le sorprendía mucho que fuera solo una persona la única que tenía conocimiento de eso. Cuando se fue, Norma y sus compañeras subieron a comprobarlo. Efectivamente, ahí dentro del closet había una puerta oculta. Tras esa puerta encontraron un estrecho pasadizo que iba a unas escaleras. Hubieran entrado y se hubieran puesto a inspeccionar, de no ser porque en lugar de 1 hora ya solo les quedaban 30 minutos de comida. Otro día, dijeron, pero nunca volvieron a asomarse ahí. De menos, no hasta el día en que Rosa desapareció. Según le calcula mi cuñada, pasaron como unos 6 o 7 meses. Después de la hora de la comida, todas se reportaron con la supervisora, menos Rosa. Nunca había hecho eso, así que pensaron que a lo mejor se tuvo que ir de urgencia a su casa. Todas tardaron un rato en recordar que la habitación 111 tenía una puerta secreta y detrás de esta puerta un pasadizo oscuro. Mandaron al supervisor de mantenimiento a ver, quien también se sorprendió cuando le dijeron que había un pasadizo y más cuando lo vio.
La puerta crujió levemente al abrirse, revelando un estrecho corredor que olía a guardado, a polvo y a humedad. El espacio era lo suficientemente angosto como para que una sola persona pudiera pasar, y ni siquiera cómodamente, pues dice Norma que el supervisor se tuvo que ir de cuclillas. Yo jamás hubiera podido entrar, le tengo miedo a la oscuridad y me dan pavor los lugares confinados. Detrás del supervisor no se fue nadie. La luz de su linterna apuntando hacia adelante iluminó su silueta hasta que varios metros adelante, de pronto desapareció. Las empleadas aguardaban a la entrada del túnel, miraban hacia el vacío, esperando a que alguna información surgiera de pronto. A los minutos, el sujeto empezó a gritar el nombre de Adriana, quien no se encontraba ahí. Norma fue a buscarla, iba toda espantada porque ya se estaba imaginando que algo malo había pasado. Volvió acompañada de su jefa. Cuando entraron a la 111, se encontraron al de mantenimiento hablando con las camaristas. Tienen que venir a ver esto. A nadie le dijo lo que había encontrado, solo les pidió que lo acompañaran. Fueron todas, entraron de a una, iban temerosas, ya que en sus mentes solo podían imaginar tragedias. Mi cuñada dice que era un túnel muy reducido. Había tramos revestidos con cemento, pero también había segmentos de puro ladrillo. En ciertos puntos había agujeros que nadie tuvo oportunidad de inspeccionar, pero que una de ellas aseguraba que alcanzó a ver una cámara vacía. Al final del corredor principal, unas empinadas escaleras. En las paredes había cosas dibujadas y símbolos tallados en los ladrillos, ramilletes de hierbas secas colgando de un hilo, lágrimas de cera escurridas en el suelo, veladoras, imágenes. Mientras más avanzaban, más cosas veían, restos de animales, altares, flores secas. Lo único que no veían ni escuchaban era a Rosa. «¿Ves como si es bruja?», le dijo a mi cuñada quien venía detrás de ella. Al final de las escaleras, un largo corredor, al final del corredor, una cámara amplia. Por el número de escalones que bajaron, Norma le calcula que estarían a unos 2 pisos debajo de la superficie, ya que el último pasillo iba en descenso. Aquella amplia cámara tenía un colchón en el suelo, muebles, una mesa y una horrible figura al centro y a lo alto de un altar. Después de apreciar de pies a cabeza dicha figura, Norma se tapó los ojos. Siempre le ha tenido mucho miedo a todo aquello que no es santo, que rechaza a la iglesia, que es profano. Nos contó que lo poco que pudo ver de ella era que se trataba de una estatua horrenda, la insólita mezcla entre una virgen y un demonio. Tenía 2 caras, la de una mujer y la de un anciano. Los ojos del anciano estaban muy bien abiertos. El cuerpo estaba desnudo, mostrando un órgano masculino enorme y unas piernas gruesas que se convertían en el tronco y las raíces de un árbol. Además de todo esto, a ras de suelo había un pozo. Si Rosa entró al pasadizo tras el closet y no salió, seguro estaba allá abajo. Dice mi cuñada que aún siente los mismos escalofríos que aquella vez sintió. Había una lámina rota, lo cual indicaba que alguien había caído sin querer al pozo. Desde el fondo emergió un horrible grito, luego la voz de Rosa pidiendo y rogando por ayuda.
De a una se fueron asomando, aventaron la luz hacia el interior del profundo agujero, pero no vieron a nadie. Había unas aguas al fondo, pero estaban tranquilas, pues ahí abajo no parecía haber nadie. Norma dice que sí se hizo una revisión de manera profesional. Una persona bajó al fondo del pozo. El agua llegaba máximo a la rodilla. Ahí definitivamente no había nadie. Si Rosa no estaba ahí, entonces, ¿dónde? Mi cuñada dice que su compañera jamás apareció. Hasta el día en que Norma dejó de trabajar ahí, nadie volvió siquiera a abrir la puerta oculta en el closet. Mucho menos se atrevieron a volver a entrar a explorar. Tres. Tengo una cicatriz en la mano, me la hice como un pacto de hermandad con mis amigos de la infancia. Me acordé de esta historia el día en que vino mi hermana a la casa, trajo tacos para cenar, nos sentamos a la mesa y nos pusimos a escuchar tu canal. Estábamos disfrutando la historia del 100 pies con cabeza humana cuando me preguntó que cómo me había hecho esa cicatriz. A mis amigos ya ni siquiera les hablo, no supe qué hicieron con sus vidas, ni siquiera los tengo en redes sociales. Esta cicatriz ya solo me recuerda lo que pasó un día antes. Estábamos en el parque, debió haber sido un fin de semana porque los días de clases no a todos nos dejaban salir. Toda la tarde jugamos fútbol, cuando nos cansamos nos fuimos a sentar a una banca. A espaldas del parque había un edificio del Seguro Social. No recuerdo si era una clínica o unas oficinas, sin embargo, jamás lo vimos abierto. Siempre pensamos que estaba abandonado. La banca en donde nos sentamos era parte del edificio y de hecho estaba del otro lado de la reja. Entre el parque y ese edificio había un pasillo estrecho. De un lado cubierto por la vegetación de los arbustos y árboles en el límite del parque y del otro lado por un muro alto que le pertenecía al edificio. Ahí nadie caminaba, era oscuro, olía mal y estaba lleno de basura. Nosotros encontramos que al final de ese callejón estaba la entrada al patio de la clínica, luego una explanada con una estatua y la banca. Ahí nadie nos molestaba, era nuestro escondite y nuestro lugar seguro. En el 96 no había celulares, no había redes sociales. Nosotros nos la pasábamos dando vueltas en la bici, aventando piedras, platicando y pateando la pelota en completa soledad. Estaba el parque a un lado, pero cerca de los límites no iba casi nadie. A nuestras espaldas un vacío y enorme estacionamiento, y al frente de la clínica un edificio de 4 pisos nos separaba de la calle donde no tan frecuentemente pasaban carros. Ahí era muy tranquilo. Tengo muy bien en la memoria que nunca tuvimos intenciones de entrar a la clínica ni de ir a explorar más allá, como si tuviéramos permiso para estar en la explanada, pero solo ahí, lo demás era como si no existiera. Estábamos sentados platicando cuando de pronto todos nos quedamos callados y se hizo mucho silencio. Nos miramos a ver entre nosotros como si repentinamente todos hubiéramos presentido que algo andaba mal. Faltaba uno, faltaba Sergio. Lo buscamos volteando a nuestros alrededores, luego gritando su nombre. Se fue sin avisarnos, pensamos. No podía ser, a unos pasos estaba su bicicleta y su balón.
No se podría haber ido sin su bicicleta y sin su balón. Yo sí sentí que alguien nos estaba viendo, pero no supe de dónde. Carlos fue quien lo descubrió. Mi amigo Sergio estaba dentro del edificio, en el cuarto piso, en una especie de balcón de cristal. Desde allá nos saludó. No recuerdo qué fue lo que sentí en ese momento, si miedo, temor, emoción, envidia. ¿Cómo llegó ahí? Seguro rodeó el edificio, encontró una puerta abierta, entró, subió, caminó por los pasillos, se asomó por las ventanas, buscó la explanada. ¿O alguien lo llevó? Primero lo vimos a él, pero luego vimos que detrás de él había otra persona, una mujer. Yo grité y salté del susto porque además de nosotros no debería haber nadie más. Mis amigos y yo la vimos, pero Sergio, que la tenía a sus espaldas, definitivamente no la notó. Quisimos hacerle señas para que volteara, pero nunca nos entendió. Se dio la vuelta y miró lo que había detrás de sus espaldas, momentos después de que la persona caminó hacia atrás y desapareció de nuestras vistas. Ese balcón era como una cápsula, sus vidrios se veían opacos, amarillentos y formaban un hexágono. Pensándolo bien, era como una caseta de vigilancia. A los pocos instantes, Sergio también se fue de ahí. No sabíamos por dónde lo veríamos regresar, tampoco se tardó mucho. Cuando se reunió con nosotros, lo primero que le preguntamos era que quién estaba adentro del edificio con él, que si no lo había visto y que cómo entró. Me da miedo pensarlo. Sergio no vio a la mujer en todo el tiempo en que estuvo ahí dentro. Cuando nos llevó a la puerta por donde ingresó, la encontramos con cadena y candado. Nos contó mi amigo que entró porque vio abierto. Dijo que nos gritó, pero que nosotros no lo escuchamos. Sintió como si él o nosotros estuviéramos debajo del agua. Al entrar se encontró con un corredor amplio, unas escaleras al fondo. Dichas escaleras subían, pero no llevaban al primero, ni al segundo, ni al tercer piso. Iban directamente al cuarto. Ahí, en el cuarto nivel, había un pasillo muy iluminado por los amplios ventanales que tenía a un lado. Lo extraño, según él, era que no había ni cubículos, ni oficinas, ni nada. Era un largo bloque sin puertas. Luego estaba el mirador, la cabina de vigilancia. Desde ahí nos vio. Mientras nos lo contaba, estábamos callados, viendo en esa dirección. Volvimos una o dos veces más a esa explanada. La penúltima y la última vez que estuvimos ahí, nos dimos cuenta de que esa mujer todo el tiempo se pasaba viendo en nuestra dirección. ¿Quién sabe por qué nunca sentimos esa mirada? Si era la horrible mirada de una persona muerta, muy profunda y atemorizante. Nos escuchamos pronto con más historias. En los comentarios estaremos esperando las sugerencias de temas a tratar en próximas entregas. Los comentarios con más likes pasarán a una encuesta que publicaremos esta semana en la pestaña de comunidad. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.